Señoras y señores, si están escuchando este mensaje en este preciso instante, no es una mera casualidad ni un capricho del destino. Es porque el propio Dios ha orquestado este momento exacto en su vida para susurrar directamente a su corazón. Hay realidades internas que nadie más percibe, fuerzas en acción tras el velo de su existencia, más allá de la sonrisa que muestran al mundo, de la angustia que ocultan, de la confusión que les asalta en la soledad de la noche. Quizás no puedan ponerle nombre a esa lucha, pero en lo más profundo de su ser intuyen que algo invisible les resiste, algo sombrío intenta frenar su progreso, obstaculizar su destino. Permítanme ser clara. Sí, existe un plan maligno operando en su contra. Pero, y esto es crucial, también hay un poder sagrado, una fuerza inmensurablemente superior a cualquier maquinación de la oscuridad. Y hoy, precisamente hoy, desataremos ese poder a través de la oración. No estoy aquí para halagarles con palabras edulcoradas. Estoy aquí para entregarles la verdad sin filtros. Nos encontramos inmersos en una guerra espiritual, una contienda implacable donde el adversario no busca asustarles, sino aniquilarles, robarles la paz y devastar su existencia. Utiliza personas, circunstancias, siembra la duda, el miedo, la traición. Sin embargo, la inquebrantable palabra de Dios, en Isaías 54:17, declara con autoridad celestial: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú condenarás. Esto no es un simple anhelo, ni un pensamiento optimista. Es una promesa sellada por el Dios viviente. Y cuando Dios emite una promesa, pueden permanecer firmes como una roca inamovible en la tempestad. El plan oscuro contra su vida pudo haber sido concebido en el infierno, pero el cielo ya ha pronunciado su victoria definitiva. El enemigo intentó usar su infancia para arruinarles, sembró abuso, negligencia, soledad y temor para quebrantarles. Pensó que si lograba herirles pronto, jamás alcanzarían su propósito. Pero aquí están, todavía en pie. Y esa es la prueba irrefutable de que Dios les ha preservado. La evidencia de que el plan del adversario ya ha comenzado a desmoronarse. Si Dios les ha sostenido hasta ahora, entonces, créanlo, aún no ha terminado su obra en ustedes. Necesito que capten algo profundo, algo apremiante, algo eterno. Existen oraciones que mueven montañas, sí, pero también hay oraciones que hacen huir a los demonios. Hay súplicas que abren puertas selladas, pero también hay clamores que cierran la boca de los leones. Hay oraciones que invitan a la paz, pero también hay oraciones que derriban toda maldición pronunciada sobre sus vidas. Y hoy estamos aquí para romper cada cadena, para destruir cada atadura. No estamos elevando oraciones tibias o susurrando palabras al viento. Estamos orando con autoridad, con una osadía santa, con fuego y poder divino, porque cuando se levantan en el Espíritu de Dios y declaran la guerra contra los planes de la oscuridad, todo el infierno comienza a temblar. El enemigo no teme su dinero, ni su educación, ni sus conexiones. Teme su oración. ¿Por qué? Porque cuando oran, se conectan directamente con el trono celestial. Cuando oran, invitan al comandante de los ejércitos angelicales a intervenir. Cuando oran, las cadenas se rompen, las maldiciones se quiebran y la oscuridad retrocede aterrorizada. No subestimen el poder de su oración. Dirán, pero no me siento fuerte. Y yo les digo, se trata de la fuerza de Dios en ustedes. Dirán, pero he cometido muchos errores. Y yo les digo, es precisamente por eso que necesitan orar. Quizás piensen, oré antes y nada sucedió. Y déjenme decirles, cada oración que han elevado con fe es una semilla sembrada en el suelo fértil de la eternidad. Y que no vean la cosecha aún no significa que las raíces no estén creciendo vigorosamente bajo la superficie. Permítanme hablarle a esa alma fatigada que me escucha ahora.
están bajo ataque y quizás no lo han percibido del todo. Las personas se han vuelto en su contra, sus finanzas se han secado, su sueño ha sido perturbado, su espíritu se siente inquieto, han cuestionado su fe, han dudado de su valor. Pero estoy aquí para declararles que esta batalla no les pertenece a ustedes. La batalla es del Señor. Y hoy iremos ante el trono de la gracia para invocar el fuego del cielo sobre cada plan maligno concebido contra su vida. El adversario no quiere que hagan este tipo de oración. Quiere que permanezcan en silencio, que se sientan impotentes, avergonzados. Pero deben levantarse, deben abrir su boca, deben permanecer firmes en la autoridad de Cristo Jesús y declarar la guerra en el reino espiritual. No son víctimas, son guerreros, no están derrotados, son más que vencedores, no están solos. Los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes le temen, y mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sé que existen maldiciones generacionales que han seguido su linaje. Sé que hay personas en su familia que se han doblegado ante la oscuridad, que han abierto puertas al mal, que han establecido pactos que aún resuenan. Pero esos pactos pueden ser rotos, esas cadenas pueden ser destruidas, esos espíritus pueden ser expulsados. Y no se necesitan miles de personas, ni un predicador famoso. Se necesita una sola persona, una persona llena del Espíritu, una persona con una semilla de mostaza de fe, una persona que se niega a doblegarse ante el miedo y en su lugar se postra ante el Rey de Reyes. Así que ahora les invito a unirse a mí en esta oración, no una oración silenciosa o suave, sino una oración peligrosa, una oración santa, empapada en la sangre de Jesús y fortalecida por el fuego del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, el nombre que está sobre todo nombre, me presento ante ti con audacia, no por mi justicia, sino por la justicia de tu Hijo. Vengo cubierta por la sangre que clama más fuerte que cualquier maldición, más alto que cualquier mentira, más fuerte que cualquier acusación demoníaca. Declaro en el Espíritu que todo plan maligno contra mi vida sea destruido ahora mismo. Cada trampa, cada celada, cada hechizo, cada palabra pronunciada, cada agenda oculta, que sea consumida por el fuego del Espíritu Santo. Reprendo a cada demonio enviado para distraer, destruir, engañar. Cancelo toda asignación del infierno. Anulo y dejo sin efecto cada ataque en el poderoso nombre de Jesús. Rompo el poder de la brujería, destruyo el dominio de la manipulación, silencio toda lengua mentirosa, que la confusión caiga sobre el campamento enemigo. Que cada flecha lanzada contra mí regrese a su remitente. Invoco al Dios que libró a David de Goliat, al Dios que cerró la boca de los leones, al Dios que dividió las aguas del Mar Rojo. Hazlo de nuevo, Señor. Muestra tu poder, despliega tu gloria. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declaro que estoy escondida bajo la sombra del Altísimo. Declaro que camino en protección divina, en autoridad divina, en paz divina. Cada demonio que ha tocado mi vida sin permiso, te expulso en el nombre de Jesús. No me atormentarás más, no me hostigarás más, no me oprimirás más, no me robarás más. Reclamo todo lo que ha sido robado, mi alegría, mi salud, mi mente, mi propósito, mi destino. Lo recupero ahora mismo. Amigo, algo se está quebrando, algo está cambiando. Siento las cadenas cayendo, veo las puertas de la prisión abriéndose, veo a Dios enviando ángeles en mi nombre. No están solos en esta batalla, el cielo les respalda. El Espíritu de Dios está luchando por ustedes. No tienen que vivir con miedo, no tienen que aceptar la derrota. Son hijos del Altísimo, y el enemigo no tiene derecho legal para atormentar su vida. Es tiempo de levantarse, de caminar en victoria. No se dejen engañar.
aún habrá batallas, pero ahora saben cómo luchar. Lucharán en oración, lucharán en fe, lucharán con la palabra de Dios en sus labios y el fuego del Espíritu Santo en sus huesos. No huyen del enemigo, ustedes hacen que el enemigo huya, porque cuando están en Jesús, están en el poder. Sí, habrá momentos de duda. Sí, habrá días en que la guerra parecerá pesada. Pero no se rindan, no retrocedan, no suelten al Dios que comenzó una buena obra en ustedes y la terminará. El Dios que resucitó a Lázaro de entre los muertos puede resucitar todo lugar seco en su vida. El Dios que silenció la tormenta con una palabra puede aquietar toda tempestad en su alma. Quizás aún no lo vean, pero Dios está obrando. Está derribando todo plan maligno, está exponiendo a cada enemigo oculto, está levantándoles del pozo, está restaurando lo perdido y está preparando una mesa delante de ustedes en presencia de sus adversarios. Sí, ellos lo verán, lo observarán mientras Dios les bendice, mientras Dios les justifica, mientras Dios les eleva. Porque lo que el adversario planeó para mal, Dios lo transformará para su bien. Sigan orando, sigan creyendo, sigan declarando que no están luchando por la victoria. Están luchando desde la victoria de Cristo, quien ya venció en la cruz. La cruz es su prueba, la resurrección es su evidencia, la tumba vacía es su garantía. Así que, levántense, hijos de Dios, levántense y oren, levántense y hagan guerra. Levántense y destruyan todo plan maligno que ose levantarse contra su vida, porque si Dios está con ustedes, nadie ni nada puede resistirles. Y escúchenme ahora, cuando entran en oración, no caminan solos, caminan rodeados por la presencia del Todopoderoso, rodeados por ángeles asignados a su camino, cubiertos por la sangre de Jesús que les cubre, defiende y redime. No están abandonados, no están desamparados, están cubiertos desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y cuando el enemigo les mira, no ve debilidad, ve la marca de Dios, el sello del Espíritu, el fuego del cielo ardiendo en su alma. Hijo de Dios, nacieron para la batalla, nunca fueron destinados a vivir una vida de conformidad o cobardía. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora vive en ustedes. No un espíritu menor, no un espíritu diluido, el mismo Espíritu. Esto significa que cuando oran, el poder de la resurrección fluye de sus labios. Cuando hablan la palabra, ésta lleva autoridad eterna. Cuando ordenan a la oscuridad que huya, el cielo respalda sus palabras con fuego. Así que no anden con la cabeza baja, no se acobarden como víctimas. Son un sacerdocio real, una nación santa, una generación elegida para pisar serpientes y escorpiones y desmantelar toda fuerza maligna que se levante contra ustedes. Que el fuego de Dios arda en sus huesos hoy, que su verdad resuene en su espíritu. No permanezcan en silencio, no sean pasivos. Los días de un cristianismo tibio han terminado. Este es un momento para la agresión sagrada. Este es un momento de violencia espiritual, no contra personas, sino contra el reino de las tinieblas que ha atormentado a los hijos de Dios por demasiado tiempo. El adversario ha atacado su mente, intentando convencerles de que no son suficientes, de que sus oraciones no importan, de que su voz es pequeña. Pero Dios está encendiendo algo dentro de ustedes ahora mismo, un fuego sagrado, una furia justa, un espíritu intrépido que proclama: no viviré más bajo el peso de los planes oscuros, no dejaré que el miedo escriba mi historia, oraré hasta que algo se rompa, y algo se está rompiendo ahora mismo. Las mentiras se están quebrando, las cadenas generacionales se están desintegrando. Les hablo con la autoridad de Jesús. Todo retraso demoníaco que les ha mantenido estancados está siendo destruido. Todo plan perverso forjado en lugares secretos está siendo expuesto y anulado por la justicia de Dios.
Cada plan de sabotaje, de destrucción repentina, de asesinato espiritual es cancelado en el nombre de Jesús. No morirán prematuramente, no vivirán en confusión, no perderán su propósito. Los planes de Dios para su vida aún están vivos, y ningún demonio del infierno puede detener lo que Dios ha declarado sobre ustedes. Hay una razón por la que el enemigo ha luchado tan implacablemente contra ustedes. Hay una razón por la que los ataques han sido tan feroces, porque Él ve lo que ustedes aún no ven. Él ve su potencial, ve su llamado, ve la luz dentro de ustedes, y si no puede destruirles, intentará distraerles, desanimarles, hacerles olvidar quiénes son. Pero les declaro ahora, su identidad no está en lo que han pasado. Su identidad no está en lo que otros dicen. Su identidad está en Cristo. Y si Cristo está en ustedes, entonces son imparables. Son la respuesta a la oración de alguien, son el avance que alguien espera, son la luz en la oscuridad de otra persona, y el enemigo sabe que si se entregan totalmente a aquello que Dios les hizo ser, su dominio será quebrado no solo en su vida, sino en la vida de todos los que están conectados a ustedes. Así que levántense, sacúdanse el miedo, abandonen la culpa, dejen de estar de acuerdo con la derrota. Comiencen a estar de acuerdo con la palabra. Declaren las promesas de Dios más fuerte que las mentiras del infierno, porque cuando oran con fe, no solo protegen su vida, sino que la recuperan. Y escúchenme ahora, hay una unción que desciende sobre quienes oran como guerreros, una cobertura divina, una audacia sobrenatural. Puede que no tengan un título, puede que no tengan una plataforma, pero si tienen oración, tienen poder. Dios está levantando guerreros ocultos, personas que el mundo ha ignorado, personas que fueron rechazadas, quebrantadas, olvidadas. Pero Dios no les ha olvidado. Él les ha estado observando en el lugar secreto, y ahora les está llamando, porque hay altares que deben ser derribados, fortalezas que deben ser quebradas, maldiciones que deben ser revertidas, y ustedes son los elegidos para hacerlo. Así que no teman, no se les ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Sus oraciones no son palabras vacías, son armas. Cuando abren la boca con fe, el cielo se mueve, el infierno tiembla. Los ángeles son despachados, los principados retroceden. Puede que no lo vean con sus ojos, pero el reino espiritual responde a su autoridad cuando oran en el nombre de Jesús, no en su nombre, no en su fuerza, sino en el nombre que está sobre todo nombre. Hay un reino de oración que aterroriza a la oscuridad. No es emocional, no es ritual, es autoridad espiritual. Y cuando entran en ese reino, sus oraciones no solo piden, mandan. Sus palabras no solo esperan, legislan. Declaran la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y cuando declaran que todo plan maligno contra su vida ha sido destruido, el cielo está de acuerdo y la tierra debe obedecer. Hijo de Dios, no están malditos, están cubiertos, no están quebrantados, están siendo reconstruidos, no fueron olvidados, fueron elegidos. Y ninguna entidad malvada, ninguna brujería, ningún altar demoníaco, ningún linaje maldito puede detener el movimiento de Dios en su vida. Puede que sientan que están en una batalla, pero no olviden que Dios ya escribió el final de su historia, y el final no es la derrota, no es la desesperación. El final es la victoria. Los planes malignos contra ustedes pueden ser detallados, pueden ser antiguos, pero no son rival para la sangre de Jesús, no son rival para el nombre de Jesús, no son rival para la palabra de Dios. Para cada proyecto oscuro escrito en el infierno, hay un plan divino escrito en el cielo, un plan para prosperarles, no para dañarles, un plan para darles esperanza y un futuro. Y cuando alinean sus oraciones con ese plan divino, toda mentira del enemigo
comienza a desmoronarse. Que el Espíritu de Dios les agite hoy. Que el rugido de la justicia se eleve dentro de ustedes. Basta de sufrimiento silencioso. Basta de tormento privado. Basta de andar con miedo. La hora de orar es ahora. La hora de la guerra es ahora. La hora de permanecer en su autoridad es ahora. La palabra de Dios en su boca es como una espada. Úsenla, háblenla, declárenla. El enemigo no tiene defensa contra un creyente que ora y que sabe quién es en Cristo. El tiempo es urgente, la guerra es real, pero su Dios es más grande. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él libró a Daniel del foso de los leones, si rescató a los 3 jóvenes hebreos del fuego, si salvó a Moisés del mar, si rompió las cadenas de Pablo y Silas, Él destruirá todo plan maligno contra su vida también. No algún día, no quizás, sino ahora. Si creen, si oran, si permanecen en la fe y se niegan a doblegarse ante el miedo, no estarán a merced del enemigo. Él estará a merced de sus oraciones. No son débiles, son peligrosos para el reino de las tinieblas, y sus oraciones no son en vano. Sigan orando, sigan declarando, porque Dios está con ustedes, Dios está por ustedes, y todo plan maligno en su contra ya está derrotado en el nombre de Jesús. Hay momentos en que el cielo espera una voz para romper el silencio y declarar la guerra a toda fuerza demoníaca que intenta robar, matar y destruir. Esa voz puede ser la suya. Dios no busca personas perfectas, busca vasos rendidos, personas que quizás estén temblando, pero que estén dispuestas. Personas que tengan cicatrices, pero que aún así digan: aquí estoy, Señor, úsame. No hay plan maligno tan oscuro que la luz de Dios no pueda exponer. No hay maldición tan fuerte que la sangre de Jesús no pueda romperla. No hay esclavitud generacional tan antigua que el nombre de Jesús no pueda erradicarla. Pero deben levantarse, deben permanecer en la brecha, deben abrir su boca y orar como alguien que cree que el cielo está escuchando y el infierno está temblando. El enemigo no teme ir a la iglesia, no teme un versículo memorizado. Teme a un creyente que camina en intimidad con Dios. Teme a quien ora no solo por desesperación, sino por la revelación de quienes son en Cristo. Teme a quien ha pasado tiempo en el lugar secreto, a quien ha tocado el borde del manto de Cristo, a quien ha muerto a sí mismo y ha resucitado en el fuego del Espíritu Santo, a quien sabe que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad, a quien ya no ruega, sino que manda en la autoridad de aquel que derrotó a la muerte en la tumba. No están orando por la victoria, están orando desde la victoria. No están luchando para superar al adversario, él ya fue vencido. Están aplicando un veredicto que fue declarado en el Calvario, donde Jesús clamó: consumado es. La sangre habló entonces y sigue hablando ahora. La sangre no se desvanece, la sangre no se debilita, y la sangre aún clama en el tribunal del cielo. Redimidos, libres, protegidos. Y cuando la sangre habla, toda lengua demoníaca debe ser silenciada. Cuando la sangre es aplicada, toda asignación maligna debe ser anulada. Cuando la sangre cubre su casa, toda sombra de muerte debe pasar de largo. Los planes contra su vida pudieron haber sido tejidos con malicia, pero se desmoronan en la presencia de Dios. Puede que no supieran lo que se planeaba contra ustedes en habitaciones secretas, en conversaciones susurradas y en el odio oculto, pero Dios lo vio, Dios lo escuchó. Y Dios ya preparó un camino de escape antes de que la trampa fuera siquiera armada. No sirven a un Dios que reacciona, sirven a un Dios que prepara. Mientras ellos planeaban su caída, Él estaba preparando su regreso. Mientras cavaban hoyos, Él les estaba levantando. Mientras se pronunciaban maldiciones, Él estaba escribiendo bendiciones en su libro, con su nombre grabado en ellas. Pero no pueden permanecer en silencio. El cielo se activa por la voz. Deben abrir su boca.
Este no es momento para creyentes pasivos que susurran oraciones en voz baja mientras los demonios gritan en las calles. Este es el momento para los guerreros que claman con osadía, que declaran con fuego, que oran con fe hasta que las cadenas se rompen, hasta que las puertas se abren, hasta que los planes malignos arden en la presencia de Dios. La oración no es su último recurso, es su primera arma, es el grito de guerra de los justos, es el rugido que libera a los ángeles para la guerra, es la trompeta que envía confusión al campamento enemigo, es el terremoto divino que quiebra las paredes de las prisiones y las estructuras satánicas. Algunos de ustedes han estado demasiado quietos por demasiado tiempo. Han permitido que el enemigo camine por su casa, atormentando su mente, robando su paz y obstaculizando su destino sin resistencia. Pero ahora es el momento de decir, no más. Basta de noches de insomnio gobernadas por el temor. Basta de la manipulación de personas que cargan asignaciones malignas. Basta de tolerar la opresión espiritual. Tomen su lugar legítimo. Permanezcan en la autoridad del Rey de Reyes. Eleven su voz en santo desafío. Reprendan la oscuridad. Oren con fuego. Oren con lágrimas. Oren con pasión, pero oren, porque la oración lo cambia todo. No son personas comunes. Son guardianes espirituales. El enemigo no puede entrar a menos que la puerta esté desprotegida. Pero cuando la puerta está cubierta en oración, cuando el umbral está marcado con la verdad, cuando la casa está saturada con la palabra, cuando el aire está lleno de adoración, el adversario no puede permanecer. Puede intentar, puede golpear, pero no entra. Puede lograr formar el arma, pero no prosperará. Porque un creyente que ora es una fortaleza andante, un sistema de alarma divino en el espíritu. Un creyente que ora no solo resiste el mal, sino que lo revierte. Les hablo ahora. Que toda palabra de maldición pronunciada sobre su vida sea quebrada en el nombre de Jesús. Toda maldición proferida en secreto, anulada por la sangre. Todo sueño perverso enviado para atormentarles, dispersado por el fuego del Espíritu Santo. Todo espíritu de enfermedad, de depresión, de confusión, de adicción, debe doblegarse ante el nombre de Jesús. Ningún plan maligno prevalecerá. Ningún enemigo vencerá. Ninguna oscuridad perdurará, porque aquel que lucha por ustedes es el León de Judá. Él no pierde batallas, no retrocede y no abandona a los suyos. Si pudieran ver los ángeles acampados a su alrededor, si pudieran vislumbrar la guerra librada en su nombre en los reinos celestiales, comprenderían. No son vulnerables, están rodeados, no están indefensos, están defendidos, no están a merced del destino. Están en las manos del Dios soberano que cuenta los cabellos de su cabeza y guarda cada lágrima en su vasija. Él no llega tarde, no está ausente, está obrando, incluso cuando no pueden ver. Se está moviendo, incluso cuando se sienten atrapados. Está escuchando, incluso cuando el cielo parece silencioso. Sigan orando, sigan de pie, sigan creyendo. El momento es ahora. No mañana, no cuando se sientan más santos, no cuando se hayan limpiado. Oren ahora, declaren ahora, quebren la asignación ahora, cancelen el plan ahora. El poder está en su boca, la vida y la muerte están en su lengua. Usen su voz para hablar vida, usen su autoridad para atar y desatar. Aten todo espíritu de sabotaje, toda fuerza manipuladora, toda trampa demoníaca que les roba las promesas de Dios, la alegría del Señor. Desaten la protección divina, hablen hasta que lo vean, declárenlo hasta que caminen en ello. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Algunos de ustedes estaban esperando que un profeta viniera a confirmarles su descubrimiento, pero Dios les está diciendo, ustedes son los profetas de su propia casa. Hablen vida sobre sus hijos y declaren libertad sobre ellos. Reprendan al devorador de sus finanzas, oren el fuego de Dios a través de sus paredes.
No necesitan un escenario para portar el poder, solo necesitan el espíritu. No necesitan aplausos para ser eficaces, necesitan unción. No necesitan títulos para mover montañas, necesitan fe, así que levántense, no en su nombre, sino en su nombre. Levántense, no en su fuerza, sino en su poder. Levántense no en el miedo, sino en el fuego. Y cuando lo hagan, todo plan maligno forjado contra ustedes será recibido con santa resistencia. Toda agenda demoníaca será confrontada por la intervención divina. Cada fortaleza enfrentará el poder aplastante de la roca de las edades. No fueron hechos para esconderse, no fueron hechos para mezclarse. Nacieron para gobernar en el espíritu, nacieron para orar con trueno, para adorar con guerra, para hablar con autoridad celestial. Y cuando lo hagan, sigan presionando, sigan profetizando, sigan creyendo, sigan orando, porque la victoria no viene, ya está aquí, y su oración es la llave que abre el próximo capítulo de su liberación. Permanezcan firmes, hablen con osadía, oren peligrosamente. No solo están protegiendo su vida, están estableciendo el reino de Dios en la tierra. Que el fuego descienda, que la gloria se eleve, que todo plan maligno sea quebrado, desmantelado y destruido, porque el Rey está con ustedes y su palabra nunca fallará. Y permítanme decirles esto, con el fuego del cielo ardiendo en mis huesos, cuando comienzan a orar de verdad, con esa clase de fe que estremece los cielos y perturba los reinos de las tinieblas, ya no son meros participantes de la vida. Se convierten en guerreros en el espíritu, se transforman en intercesores cuyas palabras resuenan en la eternidad. Se convierten en el tipo de persona que el infierno teme ver despertar por la mañana, porque cuando abren su boca, la atmósfera cambia. Cuando doblan sus rodillas, las fortalezas se derrumban. Cuando pronuncian la palabra, los ángeles son enviados. No están simplemente hablando al aire, están al mando de la atención del cielo y declarando la guerra al infierno. La oración no es débil, la oración no es pasiva, la oración no es una conversación religiosa, la oración es violenta en el espíritu, la oración es feroz, es poderosa. La Biblia dice que la oración fervorosa y eficaz de un hombre justo vale mucho. Santiago 5:16, lo que significa que la oración funciona, mueve cosas, cambia situaciones, expone las obras de la oscuridad, silencia al acusador y aplasta a la serpiente. Cuando la iglesia primitiva oró, las puertas de las prisiones se abrieron, las cadenas cayeron, los terremotos sacudieron los cimientos, y ese mismo poder aún está vivo hoy. Ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Entonces, ¿por qué permanecer inactivos mientras el enemigo avanza desenfrenado sobre nuestras casas, a través de nuestros matrimonios, a través de nuestras mentes? Hijo de Dios, se les ha dado poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones, lo que significa que todo espíritu de confusión, cada susurro manipulador, cada fuerza opresora no tiene derecho legal para permanecer cuando ustedes están en oración. Pero deben permanecer firmes, no negociar con demonios, no alimentar pensamientos perversos, no tolerar el estancamiento espiritual. Hagan guerra en la oración, y no en cualquier oración, sino en la oración que está anclada en la palabra, impulsada por el Espíritu y declarada con fe. Existen planes malignos que fueron puestos en marcha mucho antes de que ustedes nacieran. Maldiciones generacionales, patrones familiares, asignaciones demoníacas transmitidas por linajes. Pero Dios, en su infinita misericordia, les levantó en esta hora para romper lo que otros se inclinaron a aceptar. Ustedes son la interrupción, son los que rompen el ciclo, son los llamados a revertir el veredicto.
pero no por fuerza, no por poder, sino por su espíritu, por la oración, por medio de mucha lucha, intercesión, por medio de declaraciones bañadas en la sangre del Cordero. Algunos de ustedes se han preguntado por qué la batalla ha sido tan intensa, por qué cada paso adelante parece una guerra, por qué las puertas se cierran cuando las tocan, por qué las relaciones se desmoronan sin previo aviso. Es porque su vida tiene peso en el espíritu. El enemigo se siente amenazado por lo que ustedes llevan. Él sabe que si descubren la autoridad que tienen en la oración, destruirán cada proyecto que él ha intentado construir. Por eso quiere mantenerlos distraídos, amargados, en silencio. Pero hoy el velo se está levantando. Hoy Dios está despertando guerreros, no cristianos de domingo, no religiosos, no charlatanes, sino intercesores llenos del Espíritu que caminan con el fuego del cielo en sus ojos. Su lugar secreto es su campo de batalla. Esa habitación silenciosa donde nadie los ve es donde las naciones cambian, donde las ataduras se rompen, donde los destinos son recuperados. No subestimen sus oraciones en la medianoche. No menosprecien esas lágrimas que derramaron en silencio. Dios vio cada una de ellas y las guarda en su vasija. Ninguna es desperdiciada. Cada clamor, cada gemido, cada súplica susurrada construye un altar. Y en el tiempo designado, el fuego descenderá sobre ese altar. Y cuando eso suceda, los planes malignos se desmoronarán. Las trampas colapsarán, las maldiciones se volverán en contra y ustedes se levantarán en victoria. Déjenme decirles claramente que hay algunas batallas que no terminarán hasta que las resuelvan con oración. No pueden aconsejar a los demonios, no pueden ignorar la brujería, no pueden anestesiar la guerra espiritual con entretenimiento o distracciones. Al final tienen que enfrentarla en oración. Tienen que aferrarse a los cuernos del altar y negarse a soltar hasta que el cielo se mueva. Eso fue lo que hizo Jacob. Luchó con Dios y dijo, «No te soltaré hasta que me bendigas». Y Dios cambió su nombre, cambió su destino, porque la oración desesperada conduce a un encuentro divino. Algunos de ustedes aún viven bajo nombres que nunca les pertenecieron, etiquetas de su pasado, acusaciones, mentiras susurradas por el enemigo. Esta noche, si se atreven a orar, si se atreven a clamar con todo su corazón, Dios está listo para cambiar su nombre de víctima a vencedor, de rechazado a redimido, de temeroso a valiente, de quebrantado a amado. Pero deben luchar en oración, porque la identidad se recupera en la presencia de Dios y ningún plan maligno puede anular lo que Dios ha renombrado. El enemigo trabaja a través del engaño, teje mentiras en sus pensamientos, planta semillas de miedo, envía distracciones para mantenerlos fuera del lugar secreto, porque él sabe que una vez que entran, una vez que realmente habitan bajo la sombra del Altísimo, él pierde todo punto de apoyo. El Salmo 91 no fue escrito para decoración. Dejarán de orar como alguien bajo asedio. Orarán como alguien que toma territorio, porque el diablo está aterrorizado de su pasado, está aterrorizado de su futuro, está aterrorizado de su potencial, está aterrorizado de su voz elevada en oración. Cuando oran, le recuerdan al enemigo que su dominio es temporal, pero su llamado es eterno. Así que quiero que entiendan que todo plan maligno contra ustedes fue visto por Dios antes de ser concebido. Nada lo toma por sorpresa. Esa maldición Dios ya la conocía. Esa traición Dios ya la vio. Esa trampa armada en el cielo secreto ya se mapeó su escape. Dios no está caminando de un lado a otro en el suelo de la eternidad preguntándose cómo protegerlos. No, Él ya los ha colocado en la palma de su mano. Y en el momento en que oran con la autoridad que Él les ha dado, ustedes imponen su victoria en la tierra. No están intentando vencer, están imponiendo una victoria que fue sellada en la cruz. ¿Ven? La sangre de Jesús no solo lavó el pecado, sino que destruyó todo derecho legal que el enemigo tenía sobre su vida.
La sangre habla más fuerte que las mentiras, habla más fuerte que las acusaciones, habla más fuerte que las maldiciones. Cuando oren, clamen la sangre. No pidan solo protección, invoquen el pacto de sangre. Digan, por la sangre de Jesús, ordeno que toda interferencia demoníaca sea anulada. Reprendo toda voz maligna, cancelo toda palabra de maldición. Revierto todo patrón generacional, sello mi casa, mi mente, mi futuro bajo la sangre. Esto no es superstición, esto es poder. Así es como luchan. Y no oren solo cuando estén en apuros, no oren solo cuando la oscuridad sea densa. Construyan un altar en su vida, sean personas de comunión constante, que su vida sea un santuario de alabanza e intercesión, porque el adversario busca aberturas, está rondando, sondeando, observando momentos de sueño espiritual. Pero cuando su vida está saturada de oración, se convierten en un fuego que el enemigo no puede tocar. Puede formar el arma, pero no prosperará. Puede enviar una tormenta, pero no les hundirá, porque habitan en la presencia del Todopoderoso. Están escondidos en Cristo, están cubiertos y protegidos. Algunos de ustedes necesitan dejar de orar por su miedo y comenzar a orar a través de su fe. Dejen de ensayar el tamaño de su montaña y comiencen a declarar el tamaño de su Dios. Jesús no nos enseñó a lidiar con el mal, nos enseñó a vencerlo. Les doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada, de ninguna manera, les hará daño. Lucas 10:19. Esto no es una metáfora. Es una realidad divina, y si creen en ella, si la reclaman, si caminan en ella, observarán cómo el enemigo huye. El adversario no respeta lágrimas, no respeta la lástima, respeta el poder, y el poder viene a través de la oración. No permitan que las oraciones sin respuesta se conviertan en un terreno fértil para la incredulidad. Que el enemigo haya causado un retraso no significa que Dios lo haya negado. Hay una diferencia entre retraso y derrota. Algunas cosas se están resolviendo en reinos que no pueden ver mientras oran en la tierra. Los ángeles están obrando en los cielos, los demonios están siendo expulsados, las asignaciones se están desmantelando. No paren, no se cansen. Sigan orando, porque la persistencia es una prueba de fe, y cuando sus oraciones están ancladas en las promesas de Dios, producirán resultados divinos en su tiempo. ¿Han notado que en las Escrituras, cada vez que alguien clamaba a Dios con todo su corazón, algo se movía? Cuando Elías oró, fuego cayó. Cuando Ana oró, su vientre se abrió. Cuando Daniel oró, la boca de los leones fue cerrada. Cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas en la prisión, los cimientos temblaron y las puertas se abrieron. Esto no es solo historia, es su herencia. El mismo Dios que los escuchó es el Dios que les escucha a ustedes. Si se levantan en fe, si claman con osadía y pureza, su oración enviará temblores por el infierno y rasgará el velo que el mal ha intentado poner sobre su destino. Ustedes están luchando batallas que comenzaron antes de que nacieran, espíritus ancestrales, pactos ocultistas, altares secretos levantados por antepasados, y se preguntan por qué la guerra es tan intensa, por qué cada paso adelante encuentra resistencia, por qué las puertas se cierran cuando las tocan, por qué las relaciones se desmoronan sin aviso. Es porque su vida tiene peso en el espíritu. El enemigo se siente amenazado por lo que ustedes llevan. Él sabe que si descubren la autoridad que tienen en la oración, destruirán todos los proyectos que él intentó construir. Por eso quiere mantenerlos distraídos, amargados, en silencio. Pero hoy el velo se está levantando. Hoy Dios está despertando guerreros. No cristianos de domingo, no religiosos, no charlatanes, sino intercesores llenos del Espíritu que caminan con el fuego del cielo en sus ojos. Su lugar secreto es su campo de batalla.
Esa habitación silenciosa donde nadie los ve es donde las naciones cambian, donde las ataduras se rompen, donde los destinos son recuperados. No subestimen sus oraciones en la medianoche. No menosprecien esas lágrimas que derramaron en silencio. Dios vio cada una de ellas y las guarda en su vasija. Ninguna es desperdiciada. Cada clamor, cada gemido, cada súplica susurrada construye un altar, y en el tiempo designado, el fuego descenderá sobre ese altar. Y cuando eso suceda, los planes malignos se desmoronarán, las trampas colapsarán, las maldiciones se volverán en contra, y ustedes se levantarán en victoria. Déjenme decirles claramente que hay algunas batallas que no terminarán hasta que las resuelvan con oración. No pueden aconsejar a los demonios, no pueden ignorar la brujería, no pueden anestesiar la guerra espiritual con entretenimiento o distracciones. Al final, tienen que enfrentarla en oración. Tienen que aferrarse a los cuernos del altar y negarse a soltar hasta que el cielo se mueva. Eso fue lo que hizo Jacob. Luchó con Dios y dijo, «No te soltaré hasta que me bendigas». Y Dios cambió su nombre, cambió su destino, porque la oración desesperada conduce a un encuentro divino. Algunos de ustedes aún viven bajo nombres que nunca les pertenecieron, etiquetas de su pasado, acusaciones, mentiras susurradas por el enemigo. Esta noche, si se atreven a orar, si se atreven a clamar con todo su corazón, Dios está listo para cambiar su nombre de víctima a vencedor, de rechazado a redimido, de temeroso a valiente, de quebrantado a amado. Pero deben luchar en oración, porque la identidad se recupera en la presencia de Dios, y ningún plan maligno puede anular lo que Dios ha renombrado. El enemigo trabaja a través del engaño, teje mentiras en sus pensamientos, planta semillas de miedo, envía distracciones para mantenerlos fuera del lugar secreto, porque él sabe que una vez que entran, una vez que realmente habitan bajo la sombra del Altísimo, él pierde todo punto de apoyo. El Salmo 91 no fue escrito para decoración. Dejarán de orar como alguien bajo asedio. Orarán como alguien que toma territorio, porque el diablo está aterrorizado de su pasado, está aterrorizado de su futuro, está aterrorizado de su potencial, está aterrorizado de su voz elevada en oración. Cuando oran, le recuerdan al enemigo que su dominio es temporal, pero su llamado es eterno. Así que quiero que entiendan que todo plan maligno contra ustedes fue visto por Dios antes de ser concebido. Nada lo toma por sorpresa. Esa maldición Dios ya la conocía. Esa traición Dios ya la vio. Esa trampa armada en el cielo secreto ya se mapeó su escape. Dios no está caminando de un lado a otro en el suelo de la eternidad preguntándose cómo protegerlos. No, Él ya los ha colocado en la palma de su mano. Y en el momento en que oran con la autoridad que Él les ha dado, ustedes imponen su victoria en la tierra. No están intentando vencer, están imponiendo una victoria que fue sellada en la cruz. ¿Ven? La sangre de Jesús no solo lavó el pecado, sino que destruyó todo derecho legal que el enemigo tenía sobre su vida. La sangre habla más fuerte que las mentiras, habla más fuerte que las acusaciones, habla más fuerte que las maldiciones. Cuando oren, clamen la sangre. No pidan solo protección, invoquen el pacto de sangre. Digan, por la sangre de Jesús, ordeno que toda interferencia demoníaca sea anulada. Reprendo toda voz maligna, cancelo toda palabra de maldición. Revierto todo patrón generacional, sello mi casa, mi mente, mi futuro bajo la sangre. Esto no es superstición, esto es poder. Así es como luchan. Y no oren solo cuando estén en apuros, no oren solo cuando la oscuridad sea densa. Construyan un altar en su vida, sean personas de comunión constante, que su vida sea un santuario de alabanza e intercesión, porque el adversario busca aberturas, está rondando, sondeando, observando momentos de sueño espiritual.
Pero cuando su vida está saturada de oración, se convierten en un fuego que el enemigo no puede tocar. Puede formar el arma, pero no prosperará. Puede enviar una tormenta, pero no les hundirá, porque habitan en la presencia del Todopoderoso. Están escondidos en Cristo, están cubiertos y protegidos. Algunos de ustedes necesitan dejar de orar por su miedo y comenzar a orar a través de su fe. Dejen de ensayar el tamaño de su montaña y comiencen a declarar el tamaño de su Dios. Jesús no nos enseñó a lidiar con el mal, nos enseñó a vencerlo. Les doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada, de ninguna manera, les hará daño. Lucas 10:19. Esto no es una metáfora, es una realidad divina. Y si creen en ella, si la reivindican, si caminan en ella, observarán cómo el enemigo huye. El adversario no respeta lágrimas, no respeta la lástima, respeta el poder, y el poder viene a través de la oración. No permitan que las oraciones sin respuesta se conviertan en un terreno fértil para la incredulidad. Que el enemigo haya causado un retraso no significa que Dios lo haya negado. Hay una diferencia entre retraso y derrota. Algunas cosas se están resolviendo en reinos que no pueden ver mientras oran en la tierra. Los ángeles están obrando en los cielos, los demonios están siendo expulsados, las asignaciones se están desmantelando. No paren, no se cansen. Sigan orando, porque la persistencia es una prueba de fe. Y cuando sus oraciones están ancladas en las promesas de Dios, producirán resultados divinos en su tiempo. ¿Han notado que en las Escrituras, toda vez que alguien clamaba a Dios con todo su corazón, algo se movió? Cuando Elías oró, fuego cayó. Cuando Ana oró, su vientre se abrió. Cuando Daniel oró, la boca de los leones fue cerrada. Cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas en la prisión, los cimientos temblaron y las puertas se abrieron. Esto no es solo historia, es su herencia. El mismo Dios que los escuchó es el Dios que les escucha a ustedes. Si se levantan en fe, si claman con osadía y pureza, su oración enviará temblores por el infierno y rasgará el velo que el mal ha intentado poner sobre su destino. Están luchando batallas que comenzaron antes de que nacieran. Espíritus ancestrales, pactos ocultistas, altares secretos levantados por antepasados, y se preguntan por qué la guerra es tan intensa, por qué cada paso adelante encuentra resistencia, por qué las puertas se cierran cuando las tocan, por qué las relaciones se desmoronan sin aviso. Es porque su vida tiene peso en el espíritu. El enemigo se siente amenazado por lo que ustedes llevan. Él sabe que si descubren la autoridad que tienen en la oración, destruirán todos los proyectos que él intentó construir. Por eso quiere mantenerlos distraídos, amargados, en silencio. Pero hoy el velo se está levantando. Hoy Dios está despertando guerreros. No cristianos de domingo, no religiosos, no charlatanes, sino intercesores llenos del Espíritu que caminan con el fuego del cielo en sus ojos. Su lugar secreto es su campo de batalla. Esa habitación silenciosa donde nadie los ve, es donde las naciones cambian, donde las ataduras se rompen, donde los destinos son recuperados. No subestimen sus oraciones en la medianoche. No menosprecien esas lágrimas que derramaron en silencio. Dios vio cada una de ellas y las guarda en su vasija. Ninguna es desperdiciada. Cada clamor, cada gemido, cada súplica susurrada construye un altar, y en el tiempo designado, el fuego descenderá sobre ese altar. Y cuando eso suceda, los planes malignos se desmoronarán, las trampas colapsarán, las maldiciones se volverán en contra y ustedes se levantarán en victoria. Déjenme decirles claramente que hay algunas batallas que no terminarán hasta que las resuelvan con oración. No pueden aconsejar a los demonios, no pueden ignorar la brujería, no pueden anestesiar la guerra espiritual con entretenimiento o distracciones. Al final, tienen que enfrentarla en oración.
Tienen que aferrarse a los cuernos del altar y negarse a soltar hasta que el cielo se mueva. Eso fue lo que hizo Jacob. Luchó con Dios y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios cambió su nombre, cambió su destino, porque la oración desesperada conduce a un encuentro divino. Algunos de ustedes aún viven bajo nombres que nunca les pertenecieron, etiquetas de su pasado, acusaciones, mentiras susurradas por el enemigo. Esta noche, si se atreven a orar, si se atreven a clamar con todo su corazón, Dios está listo para cambiar su nombre de víctima a vencedor, de rechazado a redimido, de temeroso a valiente, de quebrantado a amado. Pero deben luchar en oración, porque la identidad se recupera en la presencia de Dios, y ningún plan maligno puede anular lo que Dios ha renombrado. El enemigo trabaja a través del engaño, teje mentiras en sus pensamientos, planta semillas de miedo, envía distracciones para mantenerlos fuera del lugar secreto, porque él sabe que una vez que entran, una vez que realmente habitan bajo la sombra del Altísimo, él pierde todo punto de apoyo. El Salmo 91 no fue escrito para decoración. Dejarán de orar como alguien bajo asedio, orarán como alguien que toma territorio, porque el diablo está aterrorizado de su pasado, está aterrorizado de su futuro, está aterrorizado de su potencial, está aterrorizado de su voz elevada en oración. Cuando oran, le recuerdan al enemigo que su dominio es temporal, pero su llamado es eterno. Así que quiero que entiendan que todo plan maligno contra ustedes fue visto por Dios antes de ser concebido. Nada lo toma por sorpresa. Esa maldición Dios ya la conocía. Esa traición Dios ya la vio. Esa trampa armada en el cielo secreto ya se mapeó su escape. Dios no está caminando de un lado a otro en el suelo de la eternidad preguntándose cómo protegerlos. No, Él ya los ha colocado en la palma de su mano. Y en el momento en que oran con la autoridad que Él les ha dado, ustedes imponen su victoria en la tierra. No están intentando vencer, están imponiendo una victoria que fue sellada en la cruz. ¿Ven? La sangre de Jesús no solo lavó el pecado, sino que destruyó todo derecho legal que el enemigo tenía sobre su vida. La sangre habla más fuerte que las mentiras, habla más fuerte que las acusaciones, habla más fuerte que las maldiciones. Cuando oren, clamen la sangre. No pidan solo protección, invoquen el pacto de sangre. Digan, por la sangre de Jesús, ordeno que toda interferencia demoníaca sea anulada. Reprendo toda voz maligna, cancelo toda palabra de maldición. Revierto todo patrón generacional, sello mi casa, mi mente, mi futuro bajo la sangre. Esto no es superstición, esto es poder. Así es como luchan. Y no oren solo cuando estén en apuros, no oren solo cuando la oscuridad sea densa. Construyan un altar en su vida, sean personas de comunión constante, que su vida sea un santuario de alabanza e intercesión. Porque el adversario busca aberturas, está rondando, sondeando, observando momentos de sueño espiritual. Pero cuando su vida está saturada de oración, se convierten en un fuego que el enemigo no puede tocar. Puede formar el arma, pero no prosperará. Puede enviar una tormenta, pero no les hundirá, porque habitan en la presencia del Todopoderoso. Están escondidos en Cristo, están cubiertos y protegidos. Algunos de ustedes necesitan dejar de orar por su miedo y comenzar a orar a través de su fe. Dejen de ensayar el tamaño de su montaña y comiencen a declarar el tamaño de su Dios. Jesús no nos enseñó a lidiar con el mal, nos enseñó a vencerlo. Les doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada, de ninguna manera, les hará daño. Lucas 10:19. Esto no es una metáfora, es una realidad divina. Y si creen en ella, si la reivindican, si caminan en ella, observarán cómo el enemigo huye. El adversario no respeta lágrimas, no respeta la lástima, respeta el poder, y el poder
viene a través de la oración. No permitan que las oraciones sin respuesta se conviertan en un terreno fértil para la incredulidad. Que el enemigo haya causado un retraso no significa que Dios lo haya negado. Hay una diferencia entre retraso y derrota. Algunas cosas se están resolviendo en reinos que no pueden ver mientras oran en la tierra. Los ángeles están obrando en los cielos, los demonios están siendo expulsados, las asignaciones se están desmantelando. No paren, no se cansen. Sigan orando, porque la persistencia es una prueba de fe. Y cuando sus oraciones están ancladas en las promesas de Dios, producirán resultados divinos en su tiempo. ¿Han notado que en las Escrituras, toda vez que alguien clamaba a Dios con todo su corazón, algo se movió? Cuando Elías oró, fuego cayó. Cuando Ana oró, su vientre se abrió. Cuando Daniel oró, la boca de los leones fue cerrada. Cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas en la prisión, los cimientos temblaron y las puertas se abrieron. Esto no es solo historia, es su herencia. El mismo Dios que los escuchó es el Dios que les escucha a ustedes. Si se levantan en fe, si claman con osadía y pureza, su oración enviará temblores por el infierno y rasgará el velo que el mal ha intentado poner sobre su destino.